Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 12 de junio, lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes iniciamos con la lectura de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 7. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, hermano nuestro, deseamos a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los cristianos que viven en la provincia de Acaya, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de misericordia, Dios que siempre consuela. Él es quien nos conforta en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios a los que se encuentran atribulados. Porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así por medio de Cristo recibimos también un gran consuelo. Por eso, si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es también para consuelo de ustedes, para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Tenemos pues una firme esperanza en ustedes, porque sabemos que, así como ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento, también lo serán en el consuelo. Palabra de Dios. Hoy día empezamos con la lectura de la segunda carta a los Corintios, que, como es normal en las cartas de San Pablo, inician con el saludo que realiza San Pablo. En esta ocasión, en esta segunda carta a los Corintios, tiene un pormenor que saluda: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y Timoteo, hermano nuestro. Es decir, que es una carta que está dirigida de parte de los dos. Nosotros conocemos que existe la carta a Timoteo. Timoteo va a ser uno de los discípulos de Pablo que queda establecido como obispo de esas comunidades que San Pablo ha ido fundando. Y por eso a Timoteo le va a escribir justamente cómo debe llevar esa misión de ser obispo de la iglesia. Es importante esto, ¿por qué? Porque lo que está haciendo Pablo es permitiendo que se reconozca la autoridad que tiene Timoteo al estar escribiendo junto a Pablo. Ahora, inicia la carta de un modo bellísimo. ¿Por qué? Porque establece cuál es la condición de Pablo. ¿Quién es Pablo? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa en estricto rigor la palabra apóstol? Aquel que ha sido testigo de Cristo resucitado y por tanto que está dedicado a dar testimonio de la resurrección de Cristo. Cuando nosotros decimos que queremos realizar un apostolado, es sobre todo transmitir esto: a Cristo vivo y resucitado. La condición propia de apóstol es de aquel que ha contemplado al resucitado. Pablo no lo ha contemplado antes de la ascensión, sino que se le ha aparecido en ese camino a Damasco, en esa conversión de San Pablo que conocemos muy bien. Hermano nuestro Timoteo también les escribe. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que comparte plenamente nuestra fe. Cuando nosotros llamamos hermano a una persona, no es por una hermandad humana, no es simplemente por una hermandad de sangre, sino por la hermandad que produce la fe. ¿Cómo me hago hermano de alguien? A través de esa profesión de fe. Tenemos la misma fe que nos hace clamar Abba,
Padre, por tanto tenemos ese Padre común. Decíamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, el deseo, el saludo que están enviando, no solo a la iglesia de Corinto, sino a toda la provincia de Acaya, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. La gracia y la paz. La gracia, ¿qué significa? Aquel don sobrenatural que nos da Dios. La gracia que nos permite caminar el camino de santificación. La paz que es la reconciliación con Dios. No existe otra paz verdadera. Y la paz entonces de nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, por quien hemos obtenido esa paz. E inmediatamente inicia un himno precioso de San Pablo. Mira cómo inicia un himno y por qué reconocemos, porque empieza a ser una alabanza a Dios. Bendito sea Dios. Bendecir el nombre de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando está expresando de este modo San Pablo quién es Dios y quién es Jesucristo, ¿qué es lo que está haciendo? Está estableciendo en Jesucristo esa condición de Hijo de Dios. Cuando hablamos de Hijo de Dios, no estamos hablando de nosotros, que hemos recibido la condición adoptiva de hijos, sino que Jesucristo es el unigénito, es decir, el único Hijo de Dios. Dios Hijo, por tanto, lo que se está haciendo es paragonándolo con el Padre, a la misma altura de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, va a decir el credo niceno-constantinopolitano. Padre lleno de misericordia y Dios que siempre consuela. Paz. Paz es lo que le han deseado. ¿De quién? De ese Dios, de ese Padre lleno de misericordia que siempre brinda consuelo. Y entonces comienza a explicar San Pablo. Él es el que nos conforta en nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios a los que se encuentran atribulados. Cuando yo pido consolación en mi corazón a Dios, ¿para qué tengo que pedirla? Para recibir ese consuelo, pero a la vez para entregarlo, para ser solidario con los demás. Y lo explica San Pablo. Porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, ¿de qué está hablando San Pablo? De todos los tormentos que tienen que pasar en la evangelización. Del mismo modo, por Cristo recibimos también un gran consuelo. ¿Cuál es ese consuelo? El consuelo de saber que servimos para la salvación de los demás. Por eso si sufrimos es para consuelo y salvación de ustedes, y si somos consolados es también para consuelo de ustedes. ¿Qué está diciendo San Pablo? Que en las malas, en las buenas, el corazón del cristiano está dirigido hacia la salvación de los otros. Ese es el verdadero apóstol. ¿Para qué? Para que ustedes también puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. En definitiva, la iglesia está compuesta por hermanos que se consuelan los unos a los otros y que ofrecen sus sufrimientos los unos a los otros. ¿Para qué? Para efectivamente ser solidarios y entonces formar una verdadera hermandad. Entonces formar una verdadera familia. Tenemos una firme esperanza en ustedes, porque sabemos que así como ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento, también lo serán en el consuelo. Es decir, que si a ustedes los persiguen como a nosotros nos persiguen, si a ustedes los maltratan como a nosotros nos maltratan, así como nosotros somos consolados por Dios, sabemos que recibirán ese mismo consuelo. Y eso es lo que nos une a la cabeza, porque si a Cristo lo han rechazado, entonces lógicamente a todos los que siguen a Cristo los rechazará el mundo también. En el Evangelio
Leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Estamos iniciando el día de hoy la lectura del Sermón de la Montaña, que ocupa los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Y estamos al inicio del capítulo 5, es decir, donde comienza el Sermón de la Montaña. Y el Sermón de la Montaña es precioso y hay que leerlo siempre entero. Ahora lo iremos leyendo poco a poco en los siguientes días, pero siempre es bueno tener una idea general de todo el Sermón de la Montaña. Capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. ¿Por qué? Porque es el discurso fundamental de Cristo. ¿Qué quiere decir el discurso fundamental? Que si una persona me pregunta, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Cuál es el fundamento que siguen ustedes? Bueno, lees el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo y vas a tener el resumen de lo que es el cristianismo. ¿Cómo empieza el Sermón de la Montaña? Jesús ve a la muchedumbre. Fíjate qué bonito, ver a la muchedumbre. Jesús tiene siempre los ojos abiertos para amar y para servir. No podemos sino tener los ojos abiertos. Hay que aprender a mirar bien. Ya, no, yo veo, sí, pero resulta que la acción física de ver no es siempre saber mirar con atención. Subió al monte y se sentó. Esta es una imagen que nos hace referencia a Moisés que sube a la montaña y desde donde obtiene la ley de Dios. Se sentó. ¿Por qué se sienta el Señor? Porque adquiere en ese momento la posición de maestro. En la antigüedad el maestro no estaba de pie como hoy en día, que estamos acostumbrados a que los profesores están parados. No, el maestro se sentaba para enseñar. Se sentó y se acercaron sus discípulos y enseguida comenzó a enseñarles. ¿Y qué es lo primero que les habla? Las bienaventuranzas. Para entender las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que el inicio de este discurso fundamental de Jesús, el Sermón de la Montaña, inicia con un camino de liberación sobre las apariencias de este mundo. El camino de liberación que nos va a dar Cristo es la liberación del pecado y de la muerte. Pero para llegar a esa liberación hay que pasar por la liberación de las apariencias. Eso es el proceso de la iluminación. ¿Qué significa el proceso de la iluminación? Justamente lo que estábamos diciendo, aprender a mirar verdaderamente, a ver las cosas por su respectivo valor, a saber colocar las cosas en su respectiva dimensión, a mirar
lo que vale verdaderamente y lo que en apariencia vale, pero solo a los ojos del mundo. ¿Por qué digo que lo que nos va a mostrar las bienaventuranzas son un camino de liberación? Porque si nosotros partimos de la pregunta, ¿quién es dichoso? ¿Quién es bienaventurado? ¿Quién es feliz en este mundo? Y tú comienzas a hacer una encuesta. Anda a la calle y comienza a preguntarle a la gente, para ti, ¿quién es una persona dichosa? Te aseguro que nadie o muy poquititos contestarán lo que acabamos de leer. A ninguno se le va a ocurrir decir felices, dichosos, alegres, bienaventurados los pobres. No es lo que se nos viene a la mente. Por tanto, las palabras del Señor son palabras que rompen absolutamente con la lógica del mundo. Para el mundo, no son los pobres los dichosos, no son los que lloran los dichosos. La primera invitación que nos está haciendo el Señor, por tanto, es salir de la lógica del mundo, liberarnos de las apariencias de este mundo. ¿Para qué? Para comenzar a mirar la realidad de verdad. Entonces, salir de la superficialidad. ¿Por qué? Porque las apariencias son eso, superficialidad. Ahí donde tenemos superficialidad, no vamos a tener hondura, no vamos a tener visión. Y por eso una persona superficial se queda simplemente con lo que no vale. No, es que para mí lo importante es la apariencia, para mí lo importante es lo de encimita. Y no logrará ver lo que es verdaderamente valioso, lo que es verdaderamente profundo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es decir, de aquellos que no han puesto su corazón en el poseer las riquezas de este mundo. ¿Por qué? Porque saben que las riquezas de este mundo se quedan en este mundo. Y en cambio apuntan a la verdadera riqueza que es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Los que sufren. ¿Por qué? Porque serán consolados. Pero no serán consolados por un ratito. Serán consolados con el consuelo eterno. Es que yo quiero que me den consuelo en este mundo. Pero el consuelo en este mundo, por más que nos llene, por más que nos haga sentir mejores, siempre va a ser un consuelo temporal. Vendrán nuevos motivos para llorar. El consuelo que nos ofrece el Señor, en cambio, es eterno. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos aquellos que verdaderamente han tenido que enfrentar el sufrimiento, porque van a heredar la tierra. De nuevo, apunta a lo mismo el Señor. Vendrá una nueva etapa, una nueva realidad, donde esos sufrimientos serán insignificantes. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién tiene hambre y sed de justicia? Aquel que ha sufrido injusticias en este mundo, porque serán saciados, es decir, se les brindará no la justicia de este mundo, no la justicia que siempre se equivocará en este mundo, sino la justicia del verdadero juez. Dichosos los misericordiosos, que en este mundo serán llamados tontos, porque obtendrán misericordia. ¿Por qué digo llamados tontos? ¿Por qué? Porque si te pegaron, pega. Porque si te insultaron, estoy justificado para insultar. Porque ¿cómo voy a dejarme ver la cara? El misericordioso parece un tonto a los ojos del mundo. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Este es el premio de la pureza del corazón, la iluminación que me permite conocer y ver a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz. ¿Por qué? Porque serán hijos de Dios. Aquel que no trabaja por la paz, aquel que no busca la paz, no es reconocido como hijo de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, van a tener el reino de los cielos. Y dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas a causa mía. Alégrense y salten de contento. ¿Cómo podemos alegrarnos? ¿Cómo podemos decir que esto es la dicha? Porque el mundo cree
que Cristo fue derrotado en la cruz, cuando Cristo es el victorioso en la cruz que ha vencido al pecado y a la muerte. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, un feliz día para todos.